permiso. Para variar tienen libre de Osorio hoy. Pero dijeron los de matemáticas que tenemos que organizar el acto para el 9 de julio. No. Me parece que no te acuerdas el año pasado, Darío nos había explicado más o menos, pero no me acuerdo bien. 9 de julio era la independencia para empezar. No sé. Bueno, pero tiene algo que ver igual. Y sí. Sí, me parece, pero creo que no es lo mismo. No. ¿O no? ¿No quiere que le vaya a preguntar a Graciela Guevara? Dale. Así empezamos con algo. Y nos orienta un poco porque no creo que toca la neblina, ¿no? Dale, yo voy a preparar un mate mientras tanto vamos a ir. Dale, cuando llegue tu turno. A mí se me había ocurrido por ahí que antes se organizaba más lo que las patrias. Y ahora como que lo cambian el 9 de julio y el 5 de mayo y no saben diferenciar. Sí, no sé, podemos hablar sobre el tema de cómo vamos creciendo y mirar el tema de las culturas también. Algo así. Puede ser. Bueno, chicos, ¿qué te dijo Graciela? Bueno, acá miramos unas cosas, pero tenemos que ver qué podemos elegir. Y me dijo que el 25 de mayo se produjo la ruptura de los lazos que unían a España y se inicia el proceso revolucionario. Pero dice que 6 años más tarde el rey Fernando todavía volvió al trono, entonces él quiso reclamar los tronos que eran los territorios que eran de acá, y los patriotas criollos decidieron declarar la independencia y ser libres, para no depender políticamente de ningún país. Ojo, porque en esa época los diputados que se reunieron en el Congreso para hacer esta reunión debían costearse todos los gastos solos, o sea, no como en la actualidad, vieron que hoy los diputados gastan un montón de plata y no hacen nada. Sí, tal cual. Así que, Encima continuamente quieren aumento y aumento y aumento. Igual. sí. Pasa que antes era específicamente de España, pero ahora hay bastante cosas en las que deberíamos independizar. Eso es verdad, pero no podemos independizar. Y ponele, hay aspecto político, económico, social, tiene de todo. Ponele político. La semana pasada tuvimos el país parado porque dos que antes eran amigos, que eran del poder, se pelearon. Son la presidenta y Moyano. A la presidenta, constante pelea con el grupo Clarín que yo, y somos todos víctimas y dependientes de eso. Y sí, básicamente hasta de nosotros mismos, socialmente sería, porque estamos con constante miedo, porque hay mucha inseguridad en el país. Ya al salir a la calle como que sentimos miedo de nosotros mismos, entre nosotros, no sabemos lo que nos puede llegar a pasar. Yo estaba mirando las noticias, viste que balearon a una embarazada en la puerta de la casa. Sí, dependemos mucho de eso, chicos, hay mucha inseguridad ahora. No iba a atar, Sí, pero además también el tema de independizarnos, de no tener que depender siempre de las opiniones que nos dan todos, o sea, de los diarios, por ejemplo, Clarín, que siempre está en contra del oficialismo. Sí, o la nueva provincia también, que es otra Es que son todos extremos, o sea, no hay un intermedio, o sea, o estás a favor o en contra ahora de la política del gobierno. Además que si no estás a favor, el gobierno te castiga y tampoco está bien eso. Ay, ¿saben qué? Otro aspecto por ahí económico puede ser el que dependemos mucho del mal uso, la mala administración de los recursos que tenemos. O sea, por ahí dependemos mucho de lo que son los países desarrollados o ricos económicamente, que nos administran a nosotros, y capaz que nosotros por ahí tenemos recursos para poder exportar nosotros algunos productos que vienen. Claro, como que no nos aprovechamos nosotros mismos. Claro, dependemos mucho del exterior. Sí, más que nada, aparte de poner la minería a cielo abierto. Vienen los países desarrollados, se llevan todos nuestros recursos naturales ya manufacturados y o sea, nos dejan toda la contaminación, toda su basura, que yo no dejan nada de ganancia. Sí, o acá mismo se puede decir que el agua no alcanza para el riego de los cultivos y se está desperdiciando un montón de agua, va todo al mar, o sea, no hay nada que se haga para poder usar ese agua. Podría hacer tranquilamente algún proyecto como para poder aprovechar las cantidades de miles de litros que se desperdician. Sí, a nivel país hay un montón de cosas que podemos mirar, pero todavía nos tenemos que fijar nosotros, o sea, de qué nos tenemos que Claro, por ahí, o ver desde un punto de vista, o sea, del modo de los jóvenes, de qué dependemos nosotros, para qué sería la independencia para nosotros ahora. Del alcohol, por ejemplo. La tecnología también dependemos mucho.
la moda en sí, Pero el consumo hoy en día, el capitalismo Sí, el en consumo todo de el país. la publicidad de televisión, la típica, yo quiero tener lo que está el perfume que pasa, todo lo que pasa en la tele. Sí, aparte la típica propaganda de la casa perfecta, de la familia perfecta y no es eso. Ay, ponele, mi mamá depende todo el día de los programas de Chimentos, está dependiente de las peleas que pasan en el medio. Yo no entiendo cómo todo el mundo, o sea, de Tinelli hacen todos los programas, o sea, a la noche es Tinelli, después el otro día, todos los chismeríos, Además, todos se y quejan, todos se quejan de Tinelli, pero en realidad todo el mundo lo mira. Claro, muy bien. Chicas, nosotros vamos a ser un poco más independientes, y ya vamos a tener que independizarnos de lo que es nuestra familia, nuestro barrio, muchas responsabilidades vamos a tomar. Aparte, o sea, todos nos queremos ir de nuestra casa, bueno, no nos bancamos que nuestros hijos nos jodan, por así decirlo. Y después es difícil, estamos en esta edad que No vamos a llegar y vamos a tener toda la comida lista, llegamos y estamos solos, y aparte tanta independencia como que no sabes qué hacer. O sea, Tenemos que hacer lo limpiar querés, nosotros. ¿qué haces? Nadie te arma la No, cama. levantarse, tomar decisiones, ir. Además que de esta forma somos un poco independientes, a la vez dependientes de nuestros padres y sabemos que la máxima responsabilidad que vamos a llegar a tener es estudiar, o sea, y ni siquiera un estudio, o sea, como la universidad. Claro, es un estudio que están atrás tuyo, que te dicen los horarios, qué día en la universidad, tenés que armar todo vos. O sea, sos Imagínense, vos, lo y que estamos Organizar aquí en tu la vida. escuela, así que imagínense cuando nos vayamos a la universidad. Bueno, vamos Dale, a dale. organizar tu cuenta. Bueno, yo más o menos fui tomando apuntes y pude llegar a una conclusión que es la mayoría de los jóvenes somos dependientes del alcohol para lograr divertirnos, nos desinhibe, nos hace perder todo tipo de vergüenzas, nos hace decir o hacer cosas que no hubiésemos hecho sin él. Las mujeres, por lo general, dependemos de la moda, de lo último que se usa, de que nuestro cuerpo se vea bien y lo hacemos por lo general para ser aceptadas, obviamente por nuestros pares. Muy pocas de nosotras tienen una personalidad firme para ir en contra de esto. Dependemos del famoso ¿qué dirán? ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué dirán si hago lo otro? Y a veces, por temor a lo que pueden llegar a decir de nosotros, no nos arriesgamos. No decimos o hacemos lo que nos gustaría. Y hasta a veces no nos mostramos tal cual somos. Nos vemos condicionadas por lo que piensan o digan los demás. A la hora de decirle algo a alguien, qué bien nos sale por el chat, por mensaje. Pero ¿qué pasa cuando las cosas hay que decirlas de frente? No sabemos por dónde empezar, para qué lado disparar, qué decir, qué cara poner. No estamos acostumbrados a dialogar personalmente. Dependemos constantemente de cualquier medio de comunicación, ya sea el Face, el celu, los mensajes, para llegar a comunicarnos con nuestros amigos, nuestra familia o novios. Llegada la adolescencia, todos queremos independizarnos de nuestros padres. No soportamos que estén pendientes de lo que hacemos o lo que no hacemos, de que nos digan qué está bien o qué está mal, que a la hora de retarnos o decirnos algo empiece con ese, cuando yo tenía tu edad, y pensamos, pero todo cambió, viejo, date cuenta. Tener que depender de su plata para salir, para comprarnos algo o para lo que sea. Todos queremos salir y entrar a nuestras casas sin tener que avisar ni dar ningún tipo de explicación. Limpiar cuando querramos, pero ahora nosotros, que estamos a meses de que nos independicemos, nos damos cuenta que no es para nada fácil. Tenemos que ocuparnos de nuestros estudios, armar nuestros horarios, ir a comprar para comer, porque nadie nos va a quedar con la comida en la mesa. Lavar la ropa, plancharla. Vamos a necesitar de alguien que nos controle, porque la libertad se nos suele ir de las manos. Que nos digan que no, ese no que tanto antes odiábamos. Así pensamos en causas cotidianas, nos damos cuenta que dependemos de miles de cosas como joven, como adulto o como país. Para poder lograr independizarnos necesitamos de coraje, de valor, de lucha. Implica mucho trabajo y sobre todo perder ese miedo y enfrentarnos a nuevas miradas. Nos hace pensar lo difícil que habrá sido para la población de 1816 lograr la independencia, transformarse en una nación libre, constituyendo un gobierno propio y que fue consolidada con la Declaración de la Independencia.